Hace unos días, Efraín Díaz y Díaz, un gran amigo, presentó este libro, pequeño libro, Mi vida en familia. El primer mérito que tiene es que es un libro pionero, ya tenía otro, que había sido mi infancia en Catmis. Es un libro pionero en cuestión de diarios, vamos a decirlo, no es un diario, pero relatos familiares. Porque en Yucatán no tenemos esa costumbre, poca, vaya. Es como escandaloso, ¿no? O sea, como crear escándalo, hablar de ciertas personas, de ciertos familiares, etcétera, etcétera. No sucede eso en México, por ejemplo, o en otras partes del mundo. Entonces, constituye un ejemplo, porque ayuda muchísimo a comprender y a veces a corregir la historia misma, ¿no? Habla de sus dos familias, él es Díaz y Díaz, y además por el lado de su padre son Díaz y Díaz, o sea que no cabe más Díaz aquí. Y por el lado de su madre son Díaz Bolio, es decir, él pertenece está emparentado por los Díaz y Díaz con don Manlio Viejo y con los Manlio Díaz Millet, con todos con don Rolando, su papá, con don Omar. Me gustó muchísimo en el breve texto que define a su tío Omar, Rafael Gastón, que dijo que no se iba a casar hasta que no tuviera 50 novias y que hizo buenas operaciones desde muy joven, y luego muchas más. Montecristo y todo eso es parte de su visión. Fue comprando haciendas alrededor de Mérida, que luego tomaron un gran valor. Era un hombre extraordinario. Y aquí hay una definición que dice que él acumuló años, pero nunca perdió la juventud ni la capacidad de entusiasmarse con la vida. Eso es un don maravilloso. Eso mismo dijo Rafael Alberti un poco sobre el poeta León Felipe, que vino a refugiarse después de la Guerra Civil a México, y dijo eso, ¿no? Que tenía muchísimos años, pero no había perdido la juventud. Por el lado de su señora madre, son los Díaz Bolio. Su tío era don Pepe Díaz Bolio, del que hablamos hace unos días, y de ahí son pariente, es primo de Margarita Díaz Rubio, de Manuel, de su hermano Luis, paz descanse, de Pilar, de Silvio, también en paz descanse, y del siguiente matrimonio de don Pepe, que son los Díaz Torres, me parece. El caso es que nos ofrece una serie de relatos deliciosos. Su tío Iván, el famoso doctor Potro, que tuvo muchos ranchos. Un tío suyo, de su abuelo, que tenía mucho dinero, lo mandó a traer peones para las haciendas de Veracruz y compró solo un chino. Y cuando llegó a Mérida, llevaron carruajes y volanes al puerto de Progreso para recibir a los peones y llevarlos a las haciendas. Y solo bajó con un chino, y cada vez que el papá le preguntaba, ¿y qué hiciste con los peones? ¿Qué pasó con los peones? No sé. Miren, papá, permíteme, luego te explico. Compré este chino que es magnífico, lavandero, peluquero, cocinero. Oye, hijo, nada, se había gastado el dinero
miles de pesos oro que le dieron, en parrandas en Veracruz, y compró ese chino y lo trajo. Y luego lo llevó el señor Florentino, me parece, a su hacienda, y dijo que no toquen este chino, porque este chino vale 20,000 pesos oro. También tiene un tío que dice que quedó jorobado por haberse metido caluroso a bañar en el tanque, y viajando a Cuba, oyó él de su camarote que unas señoras decían: qué bien camina y brinca este jorobadito. Entonces él salió, como Dios lo trajo al mundo, causando escándalo, a caerle de bastonazos a las señoras estas. También tuvo una tía al lado de su mamá, que una muy noble mujer, vivía en México con su marido, que era un hombre que, según esto, se decía ser español, pero de San Luis Potosí, y enredaba las zetas y las eses a la hora de hablar, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que murió el señor, y en el sepelio su tía vio que había una señora enfrente con 2 niños, y tuvo el pálpito que siempre tienen las mujeres, y cruzó la calle y le dijo a la señora: ¿estos son hijos de Luis? Sí. Entonces la señora los mantuvo hasta que crecieron, apareció como su madrina, los protegió. Fue un acto muy, muy noble, muy generoso de esta tía. Su abuelo fue dueño de la droguería Díaz, que luego fue, creo que, la Peninsular, que era un negocio enorme. Su abuelo Dolito, José Dolores Díaz y Díaz, que por cierto 3 veces le pegó golpes a Alvarado, el gobierno de Alvarado. Eso me explica por qué don Pepe Díaz Bolle odiaba a Alvarado. Y lo saqueó la farmacia, la droguería. Tener una droguería a principios de siglo era algo muy importante, era un negocio muy, muy importante. Tenía una casa en Montejo, donde está el banco Bancomer, una casa muy linda. Y ya después que le hicieron todo eso, el señor, el matrimonio, se fue a Nueva York. 11 años estuvieron en los Estados Unidos, yo creo que viviendo de los ahorros, con toda la familia, con toda la familia Díaz Bolle. Una de las hijas muy bonita, todas ellas muy bonitas, y don Pepe muy galán también, que era el único varón. Una de ellas se casó con Benjamín Carrillo Puerto, el hermano de Felipe, y lógicamente fueron los hermanos que fueron fusilados, asesinados pues ahí en la penitenciaría. De hecho, aquí cuenta que don Pepe, aunque nunca la familia le perdonó que se hayan casado, que estos, y además se huyeron primero, ¿no? Primero, como se hacía antes, y los casó el gobernador, o sea, el gobernador del estado. Entonces, sin embargo, el cuñado, don Pepe, cuando matan a Benjamín, fue a reconocer el cadáver, ¿no?, de su cuñado. De este pasaje tristísimo de la historia de Yucatán, en todo sentido, ¿no? Al final hay un capítulo muy breve, pero muy triste, me pareció doloroso, vaya, pues. Este matrimonio de don Efraín, el papá de Efraín se llamaba don Efraín, y su mamá, doña Edith, habían tenido 3 o 4 hijos que habían nacido mal, en muchos sentidos, y habían muerto. De manera tal que les aconsejaban ya no tener más hijos. Y no dejar eso por la paz.
y resulta que la señora queda embarazada. Y consecuentemente pues, nadie quería que tuviera el niño. Porque seguramente iba a venir mal. La señora, va a la iglesia, pide iluminación, habla con el señor arzobispo, de aquel entonces, Martín Trisler y Córdoba, él le recomienda tener al niño, pero eso es secundario, porque lo importante es que ella tuvo el valor, que es algo que se debe, las mujeres contemporáneas deben considerar, de jugarse todo por tener ese hijo. Podía venir mal, podía tener un problema muy grande con su marido, que se fuera. Bueno, yo no sabía que en realidad el papá de Efraín, siendo él muy niño, hizo otra familia, se fue por otro lado. Todos los cuentos estos familiares los oyó Efraín de su mamá y finalmente tomó la decisión la señora muy valerosa de tener a su hijo, de responderle así al privilegio de la naturaleza, de dar vida. Recuerdo ahora un poema de Sor Juana que dice que vida puede dar, muerte puede dar cualquiera, vida solo puede darla Dios. Con dar vida a Dios podéis pareceros. Eso lo deberían recordar muchas mujeres que están contra la maternidad y a favor del aborto, etcétera, etcétera. Que no quiero hablar, no estoy hablando, no estoy creando una polémica, estoy simplemente reconociendo este pasaje doloroso. Finalmente nació Efraín perfectamente bien. Y bueno, creció, tuvo hijos, nietos, bisnietos, y estudió, muy admirable, ¿no? Ya tenía, esa es otra cosa que deben oír los jóvenes. Pero ya era corredor público, es corredor público, el corredor público número 1 del estado. Pero ya un grande de 60 años, estudió una maestría en evaluación. Corredor público evaluador. Eso muestra una actitud de mucho empeño, que es algo que vamos a ver en todos estos señores Díaz, ¿no? Un entusiasmo, una capacidad de emprender, un deseo de seguir haciendo, impresionante, ¿no? Impresionante. Es un libro extraordinario, ojalá alguien lo pueda conseguir, no se va a vender, yo supongo, pero es un pequeño libro que es el testimonio de una familia o de dos. Están ahí las genealogías, como el libro de Margot Glantz, mis genealogías están allá, los matrimonios, sus parientes, sus tíos, sus ancestros, sus abuelos, y es muy digno de ser consultado. Ahora tiene un valor porque habla de personas que ya murieron, pero dentro de unos años va a ser algo de mucho más valor. Felicidades a Efraín Díaz, que tuvo el acierto y la audacia de hacer este libro para bien de Yucatán. Dios, siempre lo he dicho y lo voy a repetir, desconfiaba de los historiadores, yo creo, porque mandó a contar su historia con 4 versiones distintas, los evangelios. Y muchas veces son estos documentos los que corrigen, no porque un historiador lo quiera hacer de mala fe, etcétera, etcétera, sino porque se equivoca, hay datos, etcétera. Corrigen a los grandes historiadores, porque tienen un valor muy grande, son testimoniales. Hay cosas que Efraín vio y hay otra cosa muy importante. Corresponden a la tradición oral. Yo lamento muchísimo que no haya más libros de estos en Yucatán, donde
Hay familias que han sido devotas, no sé hoy, creo que no, pero que han sido devotas por generaciones de mantener la tradición oral. Es decir, lo que me contó mi chichi, mi abuelita, sobre este señor y sobre este otro, sobre este personaje, sobre este tío, sobre este pariente, sobre esta calle, sobre esta tienda, etcétera, etcétera, es lo que se lo cuenta a la siguiente generación y la siguiente generación a la siguiente y la siguiente a la siguiente. Eso es la tradición oral. En Yucatán existe una gran tradición oral en las familias y algunas lo han tenido por varios siglos y es una lástima que todo eso no se ponga por escrito. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal, si no, diga lo que le parezca, vea el próximo, a lo mejor ese le gusta.